Egunon, es tiempo de la actualidad. Mañana está convocada esa huelga general en Euskadi. Para ello contamos hoy con el secretario general de ELA, Txiki Muñoz, ongi etorri. Le oía decir que es una frivolidad pensar que la huelga general va a cambiar algo de un día a otro. Sí, porque yo creo que hay que explicar que los que están dirigiendo la política en Europa tienen un gran poder. Mandan mucho, son muy poderosos. Han conseguido que los parlamentos hagan lo que ellos dicen. Los parlamentos no mandan, obedecen. Hacen lo que los ultraliberales europeos, que consiguieron un tratado europeo a la medida del capital, que quitaron la soberanía a los estados en determinadas parcelas para que el capital pudiera hacer lo que le diese la gana. Claro, cambiar todo eso cuesta mucho, ¿no? Y nosotros a la gente no le queremos engañar. No le vamos a decir que el viernes se van a solucionar los problemas. No se van a solucionar el viernes, pero lo que sí le decimos es que si no somos capaces de ordenar un proceso en donde formen parte tanto las movilizaciones como las alternativas y donde no se refuerce un espacio sindical y social con capacidad de interpelar a la política, estamos perdidos. Y ese espacio, que para nosotros es muy importante, es un espacio poroso. Quiero decir que si tú no lo alimentas, si tú no mantienes referencias permanentes respecto de lo que te importa como clase, el enemigo, que tiene un gran poder porque controla muchísimas cosas, entre otras cosas muchísimos medios de comunicación, tiene una gran capacidad de conseguir que la gente se mantenga en la indiferencia, ¿no? Y la indiferencia en esta coyuntura hay que romperla, hay que ganarle a la indiferencia la batalla, igual que al miedo, ¿no? Hay que ganarle. Está todo patas arriba y no hay otra alternativa a la movilización para obligar a los gobiernos a que no sean obedientes. Tenemos unos gobiernos que la característica esencial de la política en estos momentos es que son obedientes, no hacen política, obedecen. Y para obedecer, pues lo mejor que puede ser que se pongan funcionarios. Ya lo decía Galbraith en una entrevista hace poco, ¿no? Dice, si decís que no hay alternativa, ¿qué sentido tienen los parlamentos? ¿Qué sentido tienen las elecciones, los partidos? Estamos en una fase muy dura, una especie de edad media en la política, donde la política no se reivindica y donde hay que mover sociedad para que esto cambie. ¿Y para mover la sociedad es necesaria, por lo tanto, una huelga general? Es necesaria una huelga general porque en el momento en el que la hemos convocado, hay gente que nos dice, es que no hay un tema concreto, ¿no? que se destaque. Digo, no hay un tema concreto, ya nos gustaría, ¿no? Nosotros hemos hecho huelgas generales contra un plan de empleo juvenil, pero es que hoy no es un plan de empleo juvenil, hoy es que van a por todo. Van a por el salario, van a por las prestaciones sociales, van por los servicios públicos, por las pensiones, los presupuestos más injustos de la historia, no se toca la fiscalidad a fondo, vamos a una sociedad muy empobrecida y yo suelo decir que las organizaciones, la gente tiene derecho a no saber si no quiere, y saber en estos momentos ocupa un poco de tiempo. La gente tiene derecho a no saber porque las referencias no le lleguen, pero las organizaciones no. Las organizaciones tenemos más responsabilidad, porque lo que se está aplicando en Europa, especialmente en el cono sur europeo, ya se ha hecho en otros países. Tenemos la experiencia europea en Portugal y en Grecia, mira cómo están. Lo califican de catástrofe humanitaria, el empobrecimiento brutal que se está dando en ambas capas de la sociedad, pero esto ya se experimentó en Latinoamérica. Y en Latinoamérica el neoliberalismo causó estragos, un desastre social impresionante, la pobreza aumentó un montón, ¿no? Y yo insisto en lo de la indiferencia. Ante una situación así, uno no puede decir, ¿y a mí en qué me afecta? Uno no puede pensar que puede vivir bien mientras la sociedad en la que vive se derrumba, ¿no? Y ahora tenemos, en la fase actual, tenemos los presupuestos más injustos de la historia, que ha presentado aquí el PNV y Barcina en Navarra. Tenemos la fiscalidad como un elemento central, que están discutiéndola y la están discutiendo a modo escondido. Nadie sabe qué plantea cada partido. Son debates que no quieren los que controlan la fiscalidad, que siempre se ha hecho al servicio de la patronal, no quieren que ese debate se haga en público. Lo normal sería que cada partido dijera, ¿yo qué defiendo? Aquí no sabemos de qué se está discutiendo y tenemos un ataque contra el salario tremendo, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Yo sobre esto quiero insistir, porque no ha terminado. Hoy Bruselas parece ser que va a autorizar al Estado español una flexibilidad en el déficit, ¿no? Bruselas sabía perfectamente que España no iba a cumplir el déficit que se le había impuesto.
Lo que pasa es que en la flexibilidad del déficit, que parece que los mandatarios vascos aplauden porque van a tener un poco más de dinero para hacer los presupuestos, lo que no nos están contando es que el déficit viene acompañado de reformas durísimas. Y ahora están trabajando una reforma de pensiones que va a ser brutal, la tercera en 2 años. Una empresa muy cercana al PP, una asesoría que ha hecho un estudio sobre lo que tiene que ser la reforma, dice que las reformas van a caer entre un 22 y un 45%. Han creado una comisión de expertos en donde de 12, 9 son del mundo financiero, que se frota las manos porque el mundo financiero quiere que las pensiones sean un mercado privado, quiere hacer negocio con las pensiones. Van a hacer, ya lo dicen, una reforma laboral. El objetivo en Europa ahora es extender los mini-jobs alemanes. Hay que recordar que en Alemania hay 7,5 millones de mini-jobs. Gente que no llega a 450 euros al mes, que no tiene cotizaciones, que no tiene derecho a desempleo. Quieren ofrecer mano de obra barata, esclava, a la patronal, y lo van a hacer con subvención pública, con bonificación pública. Es decir, los gobiernos se van a poner al servicio de que en el cambio de empleo, los empleos dignos que todavía se tienen, se vayan sustituyendo por empleo precario, ¿no? Entonces, en este sumatorio, el movimiento sindical no se puede quedar mirando para otro lado. Nosotros tenemos que mover sociedad y mover el mundo del trabajo. Tenemos media hora de entrevista, ahora entraremos en más detalle a hablar de esas negociaciones del gobierno vasco sobre la reforma fiscal y también sobre esa flexibilización del déficit, pero sí le quería hacer referencia a una frase que también le leía a usted, que afirmaba que hay gente a la que no le gusta que se le recuerde que vamos hacia una sociedad empobrecida. ¿A quién no le gusta escucharlo? Hay mucha gente que no quiere saber eso. Hay gente que va con orejeras por el mundo. Hay mucha gente, ¿no? Estamos en una sociedad. El neoliberalismo lleva muchos años trabajando para convencernos que el problema soy yo y mi ombligo y que yo no tengo nada que ver con el que va conmigo por la acera. Y eso es una reflexión que cada uno tiene que hacer consigo mismo, ¿no? Dice, ¿yo mañana salgo a la huelga general o no? Yo distingo el que no sale por miedo, porque el piquete más efectivo que existe es el de la patronal. El despido es muy barato y muy fácil. Del indiferente y del individualismo. El individualismo corroe la sociedad. No es posible convivir en una sociedad con elementos de cohesión si vence el individualismo y el neoliberalismo. Y el gobierno, los gobiernos, la patronal, el poder económico y muchos medios trabajan para generar indiferencia. ¿Cómo se genera indiferencia? Evidentemente no haciendo llegar referencias distintas a las que interesan al sistema, ¿no? El sistema que dice, no hay otra alternativa que esta. No, si aceptamos que no hay otra alternativa que la que se está planteando, pues ¿para qué tenemos, antes decía, para qué tenemos parlamentos, para qué vamos a elecciones aparentemente con alternativas distintas y cuando llegan al gobierno las alternativas desaparecen y todos hacen lo mismo, o peor, ¿no? Dice, nosotros conocemos la alternancia en la política, que se vaya un gobierno y que venga otro, pero no conocemos la alternativa. Conocemos que López pierde las elecciones y se disfraza de socialdemócrata porque quiere ser secretario general del Partido Socialista en España, pero no ha hecho socialdemocracia mientras ha estado. Conocemos a Bildu en Guipúzcoa, que va por la izquierda y ha hecho una propuesta fiscal, la que aprobó, que eso no es una alternativa, eso será otra cosa, pero eso no es la alternativa fiscal que necesitamos, ¿no? Y conocemos en el terreno fiscal un Tea Party vasco. El Tea Party es el ala derecha del Partido Republicano en Norteamérica, y el Partido Republicano en Norteamérica es muy de derechas, ¿no? Que defiende en relación a la fiscalidad que hay que ponerla al servicio de los intereses empresariales. Tienen unos eslogan que machaconamente repiten, nos dicen hay que dejar el dinero en los bolsillos de los ricos, del capital, de los empresarios, porque eso es la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana. Mire, pues la crisis que tenemos ahora ha sido consecuencia de que ese dinero que se ha dejado, que no se ha cobrado aquí y en Estados Unidos, ha sido fuente de evasión y de especulación. Y la receta de la distribución de la riqueza, muchos nos dicen, es que no planteáis alternativas. No, hay que distribuir riqueza como solución, hay que defender el salario como solución, hay que defender el empleo como solución. Y todo lo que nos ofrecen, el gobierno vasco, el gobierno navarro, va contra el empleo, va contra los salarios, van contra los elementos de cohesión. Si uno hace el juicio de qué aportó López en sus 3 años y medio de gobierno en relación a los elementos de cohesión social, por ejemplo, ¿la distribución de la riqueza fue más justa o más injusta en su periodo cuando se marchó? Más injusta. ¿Eso es lo que ha hecho usted? Ese es el juicio de su política, ¿no?
Yo suelo ser, algunas veces puede parecer un tanto duro, pero yo creo que caricaturiza muy bien lo que está pasando en la política, ¿no? Los partidos quieren competir entre ellos en elecciones, vale cualquier cosa en la campaña electoral, pero son recursos que se agotan en el momento en el que el partido llega al gobierno. Es decir, la disputa electoral no tiene nada que ver con la realidad política, no tiene nada que ver con que lo que han dicho en elecciones se concrete. Estoy hablando del ámbito vasco. Si nos vamos al Estado español, Rajoy dijo cuando Zapatero en el 2011 aprobó la reforma de pensiones acordada con comisiones y UGT, que se subió la edad de jubilación a los 67 años, dijo, si yo gobierno, la voy a quitar, la voy a anular. Bueno, pues ha hecho una el 15 de marzo durísima, que destrozó aquella y está preparando otra para antes de julio. Esa es la realidad de la política, ¿no? Si nos quedamos con los mazos cruzados, cuando dices que ¿qué alternativas y tal? Que una huelga general, dice, bueno, y que se pida el movimiento sindical. Yo creo que nosotros no estamos fallando. Es decir, los que interpelamos a la movilización, los que queremos mover sociedad, no estamos fallando. Está fallando la política, que no se siente interpelada, que es rehén del capital y que no explicita con claridad dónde están los elementos de trabajo distintos a los demás que va a plantear, ¿no? Pues hablamos precisamente de esos movimientos que desde la política del gobierno vasco dice está haciendo. Ayer comenzaban los encuentros bilaterales para cerrar o para acordar esa reforma fiscal de la que tanto se está hablando. ¿Cómo valora esos encuentros? No tenemos ni idea de lo que he dicho antes, ¿no? Lo normal en una sociedad democrática es que si los partidos se van a sentar a hablar de fiscalidad, cada partido diga yo voy a defender esto. Voy a defender esto en transparencia e información. El ámbito vasco es un ámbito completamente opaco en materia fiscal, no hay información. Voy a defender esto en la lucha contra el fraude y voy a defender esto en las figuras fiscales, voy a modificar en sociedades esto, en el IRPF esto, en patrimonio esto. ¿Quién sabe qué defiende? No sabe nadie nada. No sabe nadie nada. Eso es una mesa en donde van con todo el margen del mundo, porque nadie dice ni qué defiende ni dónde se va a plantar. Y nosotros, en la experiencia fiscal que tenemos de cómo se han gestionado en el órgano de coordinación tributaria, pocas sectas son tan ocultas como esa en su funcionamiento. Pocas sectas. Nadie sabe cómo se gestionan las cosas ahí. El funcionamiento ha sido ese Tea Party al que me refería, nos anuncia un buen día que hay un acuerdo fiscal. No ha habido ningún nivel de participación. Los sindicatos no tenemos ningún nivel de participación en la fiscalidad. Claro, estamos hablando de fiscalidad, ¿no? Pero hay que unir fiscalidad y presupuesto, porque este gobierno, el de Urkullu, para hacer el presupuesto tiene dos límites. Uno es el techo de gasto, que acepta el que le da Rajoy, antes hemos hablado, que va a haber un poco de flexibilidad, y el otro es la fiscalidad. Y claro, si no tocáis la fiscalidad y aceptáis el techo de gasto que os dan, primero no hay autogobierno. Esto no se le puede llamar autogobierno. Y segundo, estás obligado a hacer recortes. Nosotros eso fue lo que le dijimos a Urkullu en la reunión que tuvimos con él. Pero no recortes este año. Recortes este año y el que viene, porque la economía está cayendo, la recaudación sigue cayendo y si no se toman decisiones extraordinariamente importantes, el año que viene Urkullu volverá a hacer recortes. Y por marcarlo un poco, ¿cuál sería la reforma fiscal que propondrían desde ELA? Bueno, las reformas que se han hecho en los últimos años se justificaron por las sucesivas haciendas apelando al superávit. Como había superávit, ¿no?, había que bajar los impuestos a los ricos, ¿no? Son cosas técnicas y no tengo intención de aburrir, ¿no?, pero revisar las reformas que se hicieron en tiempos de superávit y colocarlas para las necesidades que hoy tenemos. Emprender una lucha contra el fraude, que fundamentalmente son medios humanos para perseguir el fraude. Tenemos inspectores, en el ratio de inspectores comparados con cualquier país europeo, es más difícil pillar a un defraudador que una aguja en un pajar, porque no tiene ningún interés. Y sobre todo, yo insisto también en los temas de información y transparencia, porque en la medida en que exista información y transparencia, las organizaciones que desde fuera tenemos que interpelar, tenemos medios para concretar nuestra crítica, ¿no? Pero un dato que me parece importante, el diferencial de presión fiscal que existe en la CAPV con respecto a la media europea es de 4.450 millones de euros. Es decir, si en la Comunidad Autónoma Vasca las haciendas modificaran la fiscalidad para llegar a la presión fiscal media europea, no a la sueca, a la danesa o a la noruega, a la media europea,
se recaudarían 4.400 millones de euros más. Urkullu presentaba unos presupuestos con una reducción de 1.150 millones de euros. Es una alternativa muy pragmática. No hay que irse al Palacio de Invierno, a asaltar el Palacio de Invierno para plantear estas cosas, ¿no? Hoy he leído un artículo en un periódico que dice, es que él no concreta ninguna alternativa. No, ustedes no quieren oír hablar. Es que aquí hay gente que tiene los oídos taponados, no quiere escuchar nada, ¿no? Y lo que está pasando en la sociedad es que cada vez estamos peor y siguen sin tomar decisiones. Y nosotros al gobierno le decimos, ustedes gobiernan, ¿eh? No, ustedes son los que gobiernan, están en el gobierno para gobernar. Nosotros nuestra función no es sustituir al gobierno, pero sí moverle. La función de las organizaciones sociales, con la que está cayendo, con lo que nos está pasando, es agitarle al gobierno, forzarle para que tome decisiones y atienda las necesidades sociales. Y claro, en esta foto en donde se les interpela, y claro, no les gusta nada, son tremendamente intolerantes con la crítica exterior, se les ocurre la bendita idea de que no tenemos derecho a hablar si no nos presentamos a elecciones. ¿Pero en qué sociedad estamos? No, la verdad es para extender el cabreo, pero ¿en qué sociedad estamos? ¿Ustedes qué sociedad, qué cultura política hay detrás de esa frase? Que se le diga a un sindicato que plantea, dice, a la patronal ya le dicen lo mismo. La patronal no habla de política. La patronal pide, lo que pasa, no pide, es que se le da todo lo que pide. Y nosotros, evidentemente, con nuestra función crítica, no se tolera y se estigmatiza al sindicato. Y el sindicato dice, no hay manera de hablar con el... ¿Qué? ¿Con esta política? ¿De qué vais a hablar con nosotros? ¿Con esta política que estáis haciendo tan antisocial? ¿De qué queréis hablar? ¿Qué acuerdos queréis con el sindicato? ¿Queréis fotos? Pues no os vamos a dar. Entonces, entiendo que ustedes consideran que el gobierno no tiene un interés real por reactivar la economía. El gobierno se deja llevar. El gobierno es un gobierno, antes he dicho, que si en vez de gobierno hubiera funcionarios, el resultado sería el mismo, porque no hace política. No hace política. Los elementos esenciales de la política no los modifica. Acepta el techo de gasto, como antes he dicho, se lo pone Rajoy. No hay bilateralidad con el Estado, no hay una relación bilateral donde se negocia. En España ahora hay un debate de si tiene que ser el déficit asimétrico o no asimétrico. Entre los propios del Partido Popular no se ponen de acuerdo en cómo se debe hacer, pero no hay bilateralidad con el Estado para determinar el déficit. Nos van a dar 4, 5 décimas, 6, no sé cuántas, pero nos tienen que decir, oiga, ¿ustedes por esas 5 o 6 décimas aceptan la reforma de pensiones durísima que se va a hacer? Hay que preguntarles, ¿aceptan eso? Porque antes ya sucedió. La de Zapatero votaron, se abstuvieron. ¿Aceptan la reforma laboral que se nos va a hacer? ¿Aceptan que se derrumbe todo lo social? Estamos en una fase de derrumbe y el derrumbe es automático, el derrumbe es rápido. Imaginémonos un edificio, se le pone dinamita en los cimientos y cae inmediatamente. Claro, derrumbar es muy fácil y construir es muy difícil. Y nosotros a la gente no le vamos a engañar. Nosotros no queremos engañar a la gente. Construir lo que se nos está quitando va a costar mucha lucha, igual que lo que hemos tenido costó mucha lucha. Los derechos son proporcionales a la lucha y el sindicalismo no tiene derecho a engañar a la gente, pero a la gente le tenemos que decir, sin lucha nos van a hacer añicos. Pero puede que haya parte de la sociedad que crea, o que no se crea, que el gobierno no tenga interés real en mejorar la situación. Bueno, ¿qué le diría? Eso que lo explica el gobierno ayer, hablando de la huelga general, dice que la huelga general no va a crear un empleo. La huelga general, sus presupuestos no crean un empleo. Señor Erkoreka. El señor Erkoreka dijo que los presupuestos no iban a destruir empleo y en esta casa ya se está destruyendo empleo. Lo que pasa es que para el gobierno solo comen los fijos de plantilla. No, hombre, no. Comen los fijos, los eventuales, los temporales, come toda la gente y el gobierno está echando gente que es eventual y temporal. Está quitando gente, está quitando empleo. Los presupuestos con 1.000 y pico millones de reducción tienen una concreción en destrucción de empleo. Ha destruido la negociación colectiva en el sector público. Ha incrementado la jornada. Trabajar más horas supone que trabajemos menos personas. La apuesta del gobierno es una apuesta por la recesión. Claro, el gobierno está muy preocupado. ¿Y qué hace? Propaganda. Han elaborado un plan de empleo donde dicen que hay medidas, las únicas medidas concretas es subvencionar a la patronal para que contrate, ni un empleo más se va a crear con eso, está experimentadísimo, eso es transferencia de dinero público para las empresas, para los empresarios. Aquí hay un debate, nosotros solemos decir, en donde los gobiernos aceptan la visión del mundo que tiene la patronal, ¿no? La aceptan en fiscalidad, dice, antes he dicho, no nos cobréis impuestos que vamos a invertir, ¿no? Y lo aceptan en el tema del empleo, ¿no? Dice, cuando el empleo cae,
le acusamos a la patronal de que lo destruye y la patronal dice, no, no, yo no lo destruyo, es la economía que no funciona. Y cuando el empleo sube, no es la economía que funciona, es la patronal que lo crea. Y como los gobiernos hacen suyo que el que crea el empleo es la patronal, que no es verdad, no es verdad, es la economía que funciona la que crea el empleo, esa ideología pura, porque eso es pura ideología, ¿qué objeto tiene? Que a la patronal se le dé todo y necesitan más reformas. Y claro, tienen unas estadísticas absolutamente bochornosas de desempleo y hay que maquillarlas, ¿no? Y claro, si las estadísticas se van a maquillar, como está pasando en alguna comunidad, que la gente que va a estudiar estando parado se le quita de la lista de paro, o se van a maquillar creando empleos que son de miseria, como los que tienen en Alemania, que es la receta que se intenta imponer en el Estado, vamos a tener una sociedad mucho más pobre, mucho más empobrecida que la que hemos conocido, ¿no? Nosotros nos resistimos a que ese sea el futuro para nuestra sociedad y a los gobiernos les exigimos que no vayan por ahí. Usted acaba de apuntar a la situación de los eventuales. ¿Están los eventuales especialmente desprotegidos en esta coyuntura? Sí, pero no por culpa del sindicato. El sindicato trata de defender, y en las empresas, para defender los intereses colectivos de los trabajadores, no ha elegido ser eventual el eventual, ¿no? Eso lo suelen elegir los empresarios, qué figura le dan a cada uno, pero el reto de estas reformas que se han hecho para el movimiento sindical es en términos de organización. La realidad del mercado de trabajo al que nos llevan va a ser proporcional al grado de organización que se consiga en cada empresa. Y eso es una interpelación en primera persona. Se ha hecho una reforma laboral y de negociación colectiva brutal. Lo que conocíamos de negociación colectiva nos lo han cambiado. Y si queremos seguir defendiendo los intereses de los trabajadores fijos, eventuales, temporales, el sindicato tiene que estar en la empresa organizada y hay que sindicalizar a la gente. La gente no tiene otro instrumento para su defensa que el sindicato. Lo que pasa es que cada empresa es un mundo, cada empresa es una burbuja y en función de la militancia que tienes en la empresa, eres capaz de organizar o no. El sindicato lo que tiene que hacer es trabajar para tener militancia en las empresas que asuman ese compromiso. Es una tarea muy difícil en esta coyuntura. Por hacer referencia a algunos de los términos que usted ha ido apuntando a lo largo de esta entrevista, hablaba de la transparencia, de la lucha contra el fraude. Los partidos políticos últimamente están utilizando como arma arrojadiza entre unos y otros esa falta de interconexión. Los socialistas aseguran que los jeltzales no tienen interés en ser transparentes, los jeltzales niegan la mayor. ¿Hay interés por erradicar la lucha contra el fraude? Yo diría que radicalmente no. No, hay que meterse con el rico, hay que meterse con el que tiene dinero. Y no les caracteriza el interés de hacer eso, ¿no? Y luego hay mucho teatrillo montado, porque el Partido Socialista que dice esas cosas aquí en la CAPV, en Navarra, acordó la política fiscal con UPN. Cuando estaba Zapatero, Zapatero dijo que era de izquierdas bajar los impuestos a los ricos y eliminó el impuesto de patrimonio. Hombre, no. Si uno tiene un poco de perspectiva, y la memoria es muy flaca, hay poca memoria para enjuiciar estas cosas, nos damos cuenta de que lo que hay en la política es mucha improvisación y a ver cómo salgo de esta, ¿no? Pero voy improvisando según... No hay una línea... tú coges al Partido Socialista, coges a los partidos, no hay una línea discutida, férrea, y dice, yo creo en esto y lo voy a defender. Y a partir de ahí, yo me voy a plantar en algún momento, ¿no? Hay deslizamiento, luego otro deslizamiento y te terminas encontrando en eso que llaman gobernabilidad. Han hecho un fin en sí mismo el tema del consenso. ¿Y qué es el consenso? El consenso es el consenso del capital. Cuando hay consenso, ¿no? Nosotros queremos saber en qué os diferenciáis. Iros a elecciones diciendo en qué os diferenciáis y decidnos que cuando vais al gobierno vais a hacer lo que habéis dicho que vais a hacer en las elecciones. Y esto, desde ese punto de vista, esto no es una crisis económica y social. Esto es una crisis política y democrática de primera magnitud. Y los partidos, yo creo que están muy preocupados. Los gobiernos están noqueados, completamente noqueados. Rajoy lleva en el gobierno un año y pico, ganó con un 46% de voto y en las estadísticas le dan un 23 o un 24. Eso, en cualquier lugar del mundo, eso es una revolución. Tiene unos problemas internos tremendos en el partido, ¿no? Pero el que hace esto sabe que tiene desgaste. Tú analizas lo que ha pasado en los últimos años y dice, Sócrates en Portugal ya no está en el gobierno por las movilizaciones,
En Italia, la situación italiana es tremenda la que está pasando. Casi no encuentran presidente y primer ministro, una crisis política y democrática impresionante. En Inglaterra ha salido un partido de extrema derecha que consigue que todo el espectro político se vaya a la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí hubo una señora inglesa que se llamaba Thatcher, que ha muerto recientemente, ha muerto físicamente, su pensamiento se ha extendido. Se ha clonado. Hoy los que mandan en Europa, que son los que deciden las cosas, son pensamiento thatcheriano y van a por todo. Les estorba el modelo europeo. El modelo europeo es una isla en el mundo y para el capital, eso hay que acabar con él. Y es lo que están haciendo, ¿no? Nos quedan apenas 5 minutos, hemos agotado ya 25 minutos de entrevista. Le debo preguntar por la negociación de los convenios colectivos, ¿qué va a pasar a partir del 7 de julio? Yo no sé qué va a pasar, no tengo bola de cristal, pero antes decía, yo lo primero que quiero hacer es una afirmación categórica. La reforma laboral y de negociación colectiva se ha hecho, y así la han explicado, para tirar salarios. Ese es el objetivo de la reforma. Les han dado muchos instrumentos. Les han dado la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la ultraactividad que vencen los convenios el día 7, como una espada de Damocles para que te vayas acercando a las posiciones patronales, que es lo que quieren, posiciones de caída salarial. Les han dado una cosa que es probablemente difícil de explicar, pero el convenio sectorial que conocíamos antes de la reforma significaba una cosa, que por debajo de él no había ninguna empresa del sector que tuviera condiciones inferiores. La reforma ha establecido que ese convenio ya no es mínimo. Ya no es mínimo. En las empresas se puede pactar condiciones inferiores. Por eso digo que el reto del movimiento sindical, esa simple reforma, nos interpela a orientar el sindicato a la empresa, a estar con fuerza organizada en la empresa, ¿no? Y he empezado por decir la importancia que tiene el salario, el objetivo de la reforma es el salario, y en esta economía en la que estamos, en donde la exportación es el lelo de la patronal dice, no, lo que no vendamos aquí lo exportamos fuera, mira cómo está Europa, está en recesión. La exportación ni absorbe ni va a absorber la caída que se está produciendo en la demanda interna. Si el salario baja, si en general consiguen los empresarios y las administraciones que se están apuntando a eso, que los salarios bajen, no vamos a perder salario solo, vamos a perder salario y vamos a perder empleos. Y eso no lo puede saber mejor el que me vende el periódico a mí o la del Ultramarinos, que ve cómo la gente no consume, el de los periódicos, que un día me decía, es que ha venido una señora de una zapatería y dice, ya es hora que a los funcionarios, que son unos privilegiados, les bajen el sueldo, eso en el 2010 y tal. Y le dijo, tú eres tonta, le dice, ¿no te das cuenta que esos son los que te compran a ti los zapatos? Es que la economía hay que explicarla de manera sencilla. Si consiguen que caigan los salarios, vamos a perder salario y empleo. Y en esta coyuntura, la patronal, que administra el empleo como le da la gana, está consiguiendo que estemos en ratios de productividad en los más altos de Europa, y si la productividad, el incremento de la productividad, los salarios no se llevan lo que les corresponde, eso es beneficio. Y nosotros, ya sé que es fácil decirlo, para eso hay que tener organización sindical, nosotros decimos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios defiende la dignidad del salario, que es justo y además es eficaz para la economía real. En una lucha encarnizada entre la economía especulativa a la que se le está dando todo, bancos, y la economía real, de la que dependen nuestros empleos, nuestras pensiones, todo depende de la economía real, nosotros no podemos, el sindicalismo no puede colaborar con la patronal en la caída salarial. En todo caso, por lo que ha dicho, ya me imagino cuál va a ser la respuesta, pero ¿hay alguna manera de reconducir la situación con la patronal? Yo creo que sin lucha no. Lo que pasa es que ellos saben perfectamente que con 6.300.000 parados en el Estado y con 235.000 en Euskal Herria, eso es un ejército de disciplina que a la gente le atemoriza y están aprovechando eso. No son demócratas, ¿eh? No, ellos saben perfectamente que tienen mucho poder, pero la patronal no es demócrata. La patronal, a la que nadie le discute su representación, ¿no? Nadie le discute, no hacen elecciones, tienen representación otorgada ahora para bloquear la negociación colectiva. La patronal es un lobby financiado con dinero público, los gobiernos son los que financian a la patronal, que se está dedicando desde hace mucho tiempo para socavar todo lo social. La secretaria general de Confebask en una entrevista dijo que el presupuesto de Urkullu era demasiado social. Y en la negociación colectiva, con ese poder otorgado que tienen de representación casi exclusiva, pues están bloqueando la negociación. Él ha firmado 5 sectores en los últimos meses.
se da una particularidad. No están las patronales de Confebask, excepto en el papel guipuzcoano, no aparecen las patronales de Confebask. Y el papel guipuzcoano tiene muchas especialidades porque dentro de Adegi es una cosa un tanto distinta. ¿Por qué Confebask no aparece? Porque quiere bloqueo para que terminemos aceptando la caída salarial. Insisto, si aceptamos la caída salarial, vamos a perder salarios y vamos a perder empleo. Chiqui Muñoz, como le decía, hemos agotado ya el tiempo, hemos pasado media hora, me han quedado muchas preguntas por hacerle, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar y volver a analizar muchos de estos casos. Hasta aquí, por lo tanto, esta entrevista de actualidad. Volveremos el viernes a la misma hora. Ordura arte, egunon naizan, agur.